Excelente día para todos, muchas gracias por estar viendo una entrevista más aquí en el Sendero del Locote y el día de hoy vamos a repetir invitado, ya lo habíamos tenido en otra entrevista, pero me da mucho gusto saludar en esta mañana al licenciado Catarino Ramón Trujillo Trujillo, cronista vitalicio del municipio de Ocosingo. ¿Qué tal? Buenos Buenos días, días. amigo. Un gusto tenerlos en este nuevo espacio, en este nuevo escenario. La vez pasada estuvimos en el Centro Cultural Yaxpitepo Ujú. como cronista municipal. Ahora me toca recibirte en este nuevo espacio, en casa, como cronista vitalicio. Un gusto tenerlos acá y Ocosingo, bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias por primeramente aperturarnos las puertas de su casa y como ya se dieron cuenta, pues tengo algo en las manos que era muy interesante para mí presentárselo a todos ustedes porque ya se había hecho la presentación oficial ante las autoridades del Ayuntamiento 2018-2021. Sin embargo, pues bueno, mostrárselo a ustedes, a la ciudadanía, al público que nos ve, para mí es muy importante. Así que, pues vamos a hacer la presentación en esta página y le agradezco la oportunidad de que tengamos una presentación del libro, porque Sendero del Locote pues es eso, ¿no? Un espacio 100% cultural en donde caben este tipo de obras, este tipo de trabajos que atesoran tanto del municipio de Ocosingo. Y es precisamente un libro que habla del queso de bola de este municipio, su historia y su tradición. ¿Cómo es que surge esta obra, licenciado? Antes que nada, la obra surge desde hace como unos 6 años. Empecé a investigar sobre el queso de Ocosingo, el queso, primeramente cómo llega el queso a Ocosingo. Te surge, o sea, de dónde somos queseros, de dónde surgimos con esta tradición. Y me doy cuenta de que a principios de los años 20 empezamos a ver la producción de queso bola, me refiero al queso bola, Los inicios, ¿no? los inicios, los primeros pininos que se hicieron de queso, y empiezo a preocuparme porque iba a ser el centenario del queso. Ujú. Y para nosotros, los de Ocosingo, bueno, pasa desapercibido. Ujú. Pasa desapercibido como algo normal, como algo de la vida cotidiana, como un día más. Pero, ¿por qué? O sea, De- siendo que el queso bola es un producto que nos da identidad, nos identifica, nos hermana, nos hace únicos en esta hermosa delicia que encierra nuestra historia, nuestra tradición y nos identifica. Pero no solo a Ocosingo, sino es uno de los 40 quesos genuinos de México. Ujú. Estamos hablando de que somos creadores de un manjar, algo único, algo que no hay en otra parte de México. Y sin embargo, para los de Ocosingo es algo tan cotidiano que no le prestamos la importancia que se debe, siendo que en él se juega la identidad, siendo que en él se juega nuestro patrimonio gastronómico. Sí, nosotros ya estamos como acostumbrados, ¿no? Ya lo vemos en cualquier tiendita, en cualquier negocio, en un anuncio, en la calle, pero como usted lo remarca, es algo único en Ocosingo, en Chiapas, y que es muy apreciado en otras partes de México, ¿no? Porque ya hay hoteles, hay restaurantes internacionales que ofrecen en su menú este sabor del queso de bola. Pero es muy cierto lo que dices, pero no solo de ahorita. En las páginas vamos a leer la historia de cómo algunas de las familias de gran renombre, por ejemplo, la familia de don Porfirio Navarro, el que perfeccionó la fórmula del queso, cómo sus nietos se pagan los estudios con el queso. Y estamos hablando de 1940, 1950. Y precisamente a quien entrevisté, a don Enrique Martínez, que le envío un cordial saludo, él nos comenta que él llevaba a la Ciudad de México precisamente quesos Ujú. para pagarse sus estudios, pagarse la universidad, la prepa, la secundaria. Este, y para él era un placer ver
que habían en restaurantes franceses que ponían al queso de bola como un manjar. O iba a las jamonerías y veía el queso de Ocosingo con los mejores quesos franceses. Iba, por ejemplo, a los lugares donde daban banquetes a embajadores, a jefes de Estado, a presidentes de la República, y veías el queso de Ocosingo ahí. O sea, estamos hablando de cuántos años de esa gran tradición que viene del queso bola de Ocosingo. Para darle una idea, el queso bola original de Ocosingo es un queso añejo, un queso fuerte de sabor, un queso bastante apreciado en diferentes partes de México, pero también tenemos que a nivel internacional se ha llevado a diferentes partes, a diferentes concursos, no ha ganado los primeros lugares, pero sí ha dejado precedentes de su participación y del gran sabor que tiene, que ha sido galardonado con diferentes reconocimientos por su gran sabor y su prestigio que tiene realmente. O sea, ha hecho un buen papel a nivel internacional en diferentes partes. Tanto es así que, por ejemplo, el maestro catador y chef Carlos Yescas, que es uno de los maestros del queso a nivel internacional, es uno de sus quesos preferidos de México. O sea, lo tiene como un tesoro gastronómico. Y nosotros lo vemos como algo cotidiano. Ya es una referencia prácticamente en los sabores de México, ¿no? Así es. Y que nace de los ranchos de aquí, de este bello municipio de Ocosingo. Pero antes de seguir platicando, vamos a tratar de desenvolver un poquito lo que tenemos dentro de este libro. Primeramente, si me lo permite, leer un poco de su historial como cronista. Pues el licenciado Catarino Ramón Trujillo es economista con varios cursos y talleres profesionales, el título de cronista vitalicio de Ocosingo, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, de los promotores independientes de la cultura y las artes, investigador, historiador y promotor cultural independiente, así como también ha realizado diversos eventos culturales, y de eso pues somos testigos que hemos participado y gracias por la invitación a alguno de ellos, en exposiciones fotográficas importantes como la Feria de Candelaria aquí en Ocosingo, Chiapas, en la Universidad Tecnológica de la Selva, que es nuestra máxima casa de estudios, la Feria de San Jacinto de Polonia en el año 2003, precisamente cuando creo que comienza la Feria del Queso, por aquellos años, también en el CONACEP y en el cuarto Festival Cultural de Usumacinta en el año 2006, así como también en el Museo de Sitio Toniná, Chiapas 2006-2008. Pues una gran trayectoria que pues le da la oportunidad, ¿no?, de realizar este tipo de trabajos, y en este libro pues vamos a encontrar por ahí temas como la llegada de los españoles y el queso. Ese es un episodio, ¿no?, tan importante, no solo para México, ¿no?, sino que también tiene repercusión directamente acá con nosotros, porque pues el queso de bola se conecta, ¿no?, con toda la historia de México, con la llegada de los españoles, que precisamente acaba de pasar el 12 de octubre, ¿no?, el episodio histórico en donde pues empiezan a mezclarse los pueblos nativos con los europeos y trayendo cosas como el queso. Así es, precisamente el 12 de octubre es un momento para rememorar lo que realmente somos, nuestra identidad, la fusión de dos culturas, de dos partes del mundo que tal vez no se conocían, algunos dicen que sí, pero que viene precisamente a fusionar lo europeo con lo de América y hacer un balance de lo que se ganó y de lo que se logró a través de esta fusión. Ganamos sabores, tradiciones, una idiosincrasia distinta, perdimos nuestra identidad como pueblos prehispánicos, pero recordemos que, por ejemplo, en el caso de Ocosingo, en el que nos encontramos,
Toniná ya había sido abandonada. Existían algunos pueblos como Sibacá que estaban dispersos porque no eran las ciudades como lo conocemos en la actualidad, sino era un conjunto de caseríos dispersos en una geografía tan diversa como te puedes imaginar. Por ejemplo, el nombre de Ocosingo es un nombre náhuatl que hace referencia al valle, no a un pueblo o a una ciudad, porque decían Ocosingo, el pueblo, el lugar de ocotes pequeños, o sea, o Ocotal, pero no había un punto exacto, aquí está Ocosingo, o sea, este ha sido un lugar en el cual siempre ha existido como punto intermedio, como punto, así como caseta migratoria para la parte baja de Palenque y todas esas, y las partes altas de San Cristóbal y toda esa zona, Ochuque y todo lo demás. Pero en sí, a la llegada de los españoles, nos traen una variedad de animales que en México no existían, entre ellos el ganado vacuno. O sea, con eso logramos tener esta delicia que es el queso. O sea, y con los frailes, con la llegada de los frailes también tenemos la llegada de la cuajada, que para los indígenas era más fácil adaptarse a comer la cuajada que a tomar la leche. Pero sí, realmente, o sea, con la llegada de los españoles nos llega primeramente la cuajada y segunda, nos llega otra visión del alimenticia. Llegan los embutidos, llega el puerco, aunque teníamos puercos salvajes, nos llega otro tipo de puercos y nos llega otra visión de lo que podíamos hacer. Por ejemplo, tenemos el jamón, tenemos los chorizos, tenemos longaniza y tenemos chicharrones y una serie de productos nuevos, y entre ellos, te digo, el queso. O sea, pero también hay algo interesante. Si te das cuenta, Ocosingo es un pueblo que surge como una necesidad para evangelizar a toda la selva y a toda la parte norte de Chiapas, porque de aquí se va precisamente Fray Pedro Lorenzo Lanada y funda Bachajón, Chilón, Yajalón, Palenque. No vienen de allá para acá, se va de aquí. Bueno, primero llega a San Cristóbal, de San Cristóbal viene a Ocosingo, de Ocosingo se va a todo el norte. O sea, vemos la importancia que tuvo Ocosingo. Sí, fue como un punto de partida. Movilizarse, ¿no? Así es. O sea, Okay. retomando la llegada de los españoles, bueno, y primera vez que lo voy a decir ante los medios, nos llegan los negros, los africanos. Solo estuvieron los africanos en una finca que estuvo en Sibacá, porque según la ley de esos entonces, por una orden real, los indígenas no podían tener ganado ni ser como dijéramos vaqueros, no podían manejar el ganado. Solo los negros, los españoles, podían trabajar la ganadería. O sea que esos fueron los inicios prácticamente de la ganadería en esta región, Así es. ¿no? O sea, no fue directamente con la población que ya existía. No, que... por la misma ley lo prohibía. Fueron precisamente negros y españoles los únicos que podían. Poco a poco se va abriendo. Algunos animales que venían no son como las vacas que conocemos ahorita, bonitas, sino eran todas salvajes prácticamente. Algunas se escaparon, como ocurrió con los caballos en el norte. Igual aquí en el transcurso han de haber perdido 5 o 6 vacas, un semental, y ahí se fueron reproduciendo de manera salvaje. ¿Sí? Y tenemos que en los valles, bueno, antes no existían como en la actualidad, voy a acercar mi terreno, ¿no? Sí, era campo abierto. Era a campo abierto. Ok, entonces fue ahora sí como una herencia, ¿no? Que nos dejaron prácticamente, que estamos hablando de este encuentro, ¿no? De los españoles, de la evangelización, de la conquista. Pero bueno, ya después Ocosingo empieza a tener su propia identidad, ¿no? Ya después de que
empezó a disolverse toda esta presencia de los españoles y empezó a haber una nueva forma de vida, pues ya nuestros ocosinguenses, si les podemos llamar ya así, 100%, pues empezaron a dedicarse al campo, a la vida del rancho, a criar animales, las vacas, a producir la leche y finalmente el queso, ¿no? Así Que es una riqueza, como ya lo comentamos, un orgullo y que pues yo precisamente he tenido el placer de llevarles a gentes de otros estados este orgullo, llevarles como un tesoro, ¿no? Y decirles prueben este producto que es realmente delicioso y que pues bueno nos ha dado, como le indica este libro, historia y tradición. Pero bueno, ¿cómo fue que...? Fíjate que algo interesante que mencionaste ahorita hemos llevado. Precisamente el maestro Abraham Villegas de Gante le llama un queso para quedar bien. Ujú. ¿Quién no ha llevado por decir, a su doctor un buen queso? ¿Y qué queso le llevas? El queso de bola. Muchos políticos que han venido, siempre se les entrega su canastita con miel, café, pero nunca falta el queso bola. ¡Pum! Y va como muestra de garantía, como muestra de calidad, como muestra de afecto. Sí, un presente, ¿no? Un regalo. Sí. Sí, es muy, ya muy icónico, ¿no? Podríamos llamarlo así, Sí. el queso de bola. Y hasta creo que le hace falta por ahí una escultura nada más ya para, para reafirmar su presencia en este municipio. Precisamente, hablando de escultura, precisamente yo estoy proponiendo que se cree la escultura del queso bola y que se ponga en un lugar icónico, Exactamente. pero en la cual lleven los nombres de todo para empezar, los dos nombres icónicos, don Fidelino Solórzano y don Porfirio. Los dos tienen que ir ahí y de ahí que se pongan todos los nombres de todas las queserías y los dueños de las queserías y las familias que han conservado esta tradición. Sería algo Sí, muy sí, bonito, muy interesante. muy bonito para precisamente ahorita que estamos en el primer centenario de la producción de queso y darle la forma y darle ese reconocimiento a las familias. Primero a los creadores y luego a las familias que han logrado preservar Que lo han mantenido. esta tradición, porque si te das cuenta ahorita queseros en Ocosingo son 10, 12 queseros que hacen queso de bola, o sea, y de ahí déjale de contar. Sí. O sea, es una tradición que incluso está en peligro de extinción precisamente por dos factores. Uno, la producción de leche en nuestro municipio ha decaído a niveles muy fuertes. Ujú. Después del 94, o sea, los ranchos productores de ganado van en disminución, lo cual hace que la producción de leche sea muy pequeña y lo poco que se está haciendo, muchos queseros, no todos se dedican a hacer queso bola, sino Sí, algunos otras cuantos. variedades, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿cómo es que ya mencionó usted por ahí dos nombres importantes de la creación? Sin embargo, no fue que de un día para otro, de la noche a la mañana, ya haya surgido el queso de bola, ¿no? Así es. Primeramente, a mí me gustaría que ubicáramos a Ocosingo en el contexto de 1900. Ujú. ¿Dónde está Ocosingo? Ahora sí, la entrada a la selva lacandona, perdido en la geografía mexicana, un pueblo olvidado. Ujú. Olvidado de todo, déjame decirte. Casi inexistente. Sí nos contaban, te voy a decir, para los impuestos, nos contaban para los votos, nos contaban para cosas que le beneficiaban al Estado o a la Federación, pero no nos contaban para cosas que nos beneficiaran a nosotros. Precisamente es algo ilógico que primero a nuestra gente conoció las avionetas antes que los vehículos. Ujú. Si te das cuenta, bueno, aquí en estas páginas vas a encontrar parte de nuestra historia, incluso hay una parte donde les digo, nos llegaron a lomo de mula los frailes, nos llegaron por las veredas los políticos y se llevaron nuestros votos, se llevaron nuestras promesas. Por los diferentes senderos nos llegaron un sinnúmero de cosas y se llevaron la madera, se llevaron por avión se llevaron nuestro chicle, El café. el café, los puercos, imagínate,
Nosotros fuimos un productor importantísimo de puercos, a tal grado de que enviábamos puercos a Tenosique y de Tenosique enviábamos a Mérida. Se llevaron nuestra gente, se llevaron un montonal de cosas. ¿Pero qué nos trajeron? Nada. El precio del ganado era tan bajo que a la gente no le convenía producir ganado. Porque sacar el ganado de Ocosingo era llevarlo de Ocosingo a Tenosique, a Palenque o a Salto de Agua, para que de ahí lo embarcaran y lo llevaran a otras partes. Y allá se vendía más caro. Así es. O sea, el productor de ganado muchas veces lo único que hacía, los ganaderos de esa época lo único que hacían era vender ganado a los de Cancún, a los de Ochuc, a San Cristóbal, a los de Yajalón, pero estamos hablando de una población que eran poblaciones muy pequeñas. O sea, imagínate, producías 100 animales y te consumían 5 o 10 al año. Tenías una sobreproducción. Y esos fueron uno de los problemas que se estaba enfrentando nuestra gente en ese entonces. ¿Qué hacía con la producción? O venían los grandes compradores de ganado, pero los precios eran muy marginales. ¿Qué hacías? Por ejemplo, si tenías 20 vacas y a cada vaca le ordeñabas 5 litros, tenías 100 litros de leche. Y en Ocosingo habían 200 familias. ¿Cuánta leche podían consumir? Sí. Y la cuestión era, ¿qué hacemos con el excedente de leche? Queso. Ahí empezamos la producción de queso. Pero un queso un queso normal, una cuajada, lo dejaban y punto. Pero ahí se enfrentaban con otro problema. 1900, Ocosingo no conocía la electricidad. ¿Qué hacemos para preservar nuestros alimentos? Se tendría que desarrollar una técnica, ¿no? Ahí va. Precisamente eso es lo que yo quiero con este libro lograr. Que nos pongamos en ese Ocosingo de 1900 a 1930, en el cual nuestra gente estaba luchando por sobrevivir en Ocosingo. Acordémonos, pasamos la peste negra. Acabamos de pasar un proceso postrevolucionario con Porfirio, con el general Pineda y los carrancistas. Estábamos tratando de sobrevivir a la economía que no era muy próspera, digamos, en cuestión de compra, venta y demás. Estábamos tratando de sobrevivir con los alimentos que teníamos y preservarlos. Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para preservar nuestros alimentos? Uno, te comentaba, los embutidos, por ejemplo, en cuestión de carne, los embutidos, jamones, y otra serie de situaciones para preservar. Pero el queso es delicado, no puedes meterle muchas cosas. ¿Qué hacías? Ahí empieza una serie de exploraciones. Incluso hay algunos que me han comentado que se hacía el queso y lo forraban de cera parafina. Hay otros que llegaron a ponerle cal, otros sal, envolverlo en sal para preservarlo. Pero el problema era el sabor. Con sal había una parte del queso que se echaba a perder, se sobresalaba. La cal pasaba lo mismo. La cera, tenías que meter el queso en la parafina muy caliente, lo que ocasionaba que el queso también tomara otro sabor. Sí. Y precisamente en el libro hago la reseña que me contó precisamente la hija de don Fidelino Solórzano. Pero también no me quedo con esa fuente, me voy a la nieta de don Fidelino Solórzano. Y también me voy a otros personajes que son queseros o que tuvieron que ver con el queso para reafirmar la historia que me cuenta de cómo fue el proceso de creación del queso bola. Y precisamente nos cuentan que fue su segunda esposa, doña Elvira Sánchez, que ella era muy buena cocinera y
llegan ahora sí, a pedirle una receta del queso, a cambio le da, perdón, del pan, de un pan de mantequilla que ella hacía muy rico, precisamente ahí tengo la receta, este, y a cambio le dan la fabricación de un queso. Ahí se menciona un queso holandés. Se debe suponer que es un queso Edam, el queso gallo, un rojo que venden, pero yo no le veo mucho parecido a ese queso de Ocosingo. O sea, pudo ser un punto de referencia, sí, pero no creo tanto. Y de ahí don Fidelino Solórzano, que era una persona bastante adelantada a su época, empieza a hacer una serie de pruebas, prueba y error, ha de haber probado el queso envuelto en sal, en cal, en parafina, y le surgió la idea de un queso, o así un queso envuelto en otro queso, Ujú. que es lo que realmente es este queso, De bola. queso bola, un queso envuelto en otro queso. Si te das cuenta, el forro del queso es precisamente un queso, es una especie de quesillo, porque es un requesón que se calienta, se funde y que le sirve de empaque. O sea, en la actualidad son dos capas. ¿Cómo se hizo el primer queso bola? Nadie va a saberlo a ciencia cierta. En 1930, don Porfirio, don Porfirio Navarro, después de haberle hecho algunas modificaciones al queso doble crema, porque era originalmente un queso muy sencillo, él le adiciona la doble crema. Lo lleva por primera vez fuera de Ocosingo, lo lleva a una feria agrícola que se daba precisamente en la Ciudad de México, en San Jacinto, y prueban el queso y ahí es donde obtiene su primer reconocimiento. En 1930 la Ciudad de México obtiene el primer lugar como uno de los mejores productos agropecuarios. Ujú. Sí. O sea, y de ahí en adelante ha sido ahora sí escalar la producción, y hasta 1994, que cuando cae la producción completamente de leche, ganado y demás en Ocosingo, y ahí es cuando empezamos el bachecito en que nos encontramos en la actualidad de la producción. Pero sí, el queso bola de Ocosingo tiene una tradición muy fuerte, muy grande, y que acapara mercados. Prueba de ello es que hemos visto en las diferentes ferias que se han hecho fuera de Ocosingo, fuera de Chiapas, por ejemplo, Texcoco, la Ciudad de México, Chapingo en la Feria del Queso, que el queso bola llega y se desaparece de los Acaba rápido. anaqueles, ¿sí? Y es un queso muy apreciado a nivel nacional. Pues estamos escuchando de palabras del cronista la historia del queso de bola, que ustedes pueden leerlo en este libro, y que pues ha pasado por distintas etapas, como ya lo comentamos, desde el inicio de la ganadería, el trabajo de la gente en aquellos años, que hicieron mucho esfuerzo, ¿no? Y se les reconoce y se les debería hacer más reconocimiento por haber hecho ese esfuerzo, ¿no? En trabajar en contra de lo que pasaba, ¿no? Como lo que usted Así dice, es. que el ganado no se vendía, que el ganado se pagaba muy barato. Entonces todas esas barreras, por así decirlo, ¿no? Que fueron superadas y que no dejaron que se quitara el dedo del renglón, ¿no? O sea, se siguió adelante y Y, adelante y y- y adelante. me gustaría hacerte un paréntesis ahí. Nuestra gente es gente fuerte. Nuestra gente de Ocosingo es gente con entusiasmo, con un temple de acero realmente. Porque para haber sobrevivido tantos años sin el apoyo de gobierno, sin una carretera, sin vías de comunicación, porque realmente estábamos olvidados en el desierto. Acordemos que durante muchos años, 1600, 1700, 1800, se le llamaba el desierto de la soledad, a toda esta zona, la selva y todo, porque precisamente éramos eso, un puntito en la geografía perdidos. O sea, y esa gente, la verdad, mis respetos, porque esa gente fue tenaz, fue fuerte y logró vencer todos los obstáculos. Exactamente, y pues es un merecido reconocimiento que se les hace en este libro, y que pues bueno, hoy hablamos de un queso de calidad, de exportación a nivel nacional, con presencia en ferias, en exposiciones,
y ahora que se combina con otros productos, ¿no? Que también locales que se hacen acá, Así que es. lo menciona en su libro precisamente el maridaje del queso con vino y con cerveza. Sí, precisamente este es un artículo de un amigo licenciado, es chef, Marcone Lechuber, que él hace un maridaje precisamente con la cerveza, ahora sí voy a meter un gol, de los amigos Sima, con vinos de diferentes tipos. Y aquí te hace recomendaciones con qué lo puedes tomar para resaltar precisamente el sabor del queso en tu paladar. Ujú. Porque muchas veces comemos queso y lo comemos para darle otro sabor, pero realmente no hemos llegado a paladear realmente el queso, Ujú. a disfrutar realmente el queso y tomarlo con un buen vino o una buena cerveza que realce su sabor, que realce su textura, porque realmente es un queso doble crema que tiene precisamente esa cualidad de ser añejo y darle otro toque al queso. Claro. Por ahí vamos a estar. Y también, perdón que te Sí, interrumpa, diga. al final podemos ver del maridaje algunas recetas Ujú. donde ya se usa el queso bola. No queso doble crema, queso bola de Ocosingo. Ujú. O sea, son recetas también del amigo Lechuber y en la cual ha estado experimentando ya el queso. Ya no como un suplemento, no, como un ingrediente principal de las recetas. Claro. Así es. Y aquí pues en Ocosingo también tenemos pues también grandes personajes, grandes profesionistas que destacan también en el ámbito de la gastronomía y que más adelante quizá y si alguien por ahí tiene la intención de dar a conocer algún platillo, ¿no? Pues hacemos la invitación o nosotros los buscamos para tener ya ahora sí que la presentación de un plato, ¿no? Con el queso de bola. Vamos a seguir abordando este tema más adelante porque es muy, muy largo, muy extenso. Y pues por ahí mandamos también un saludo a los amigos de Cervecería Sima, que ya los entrevistamos y que están colaborando, ¿no? en impulsar a Ocosingo, Así ¿no? es. Porque es algo hecho aquí en Ocosingo, nuestra tierra, y que junto al queso de bola ahora le están dando renombre Así a nuestro municipio. Y que pues bueno, quien tenga la oportunidad de leer este libro, la verdad que es bastante interesante. Por ahí se va a hacer una presentación en la Universidad Tecnológica de la Selva. Así es, los invitamos el día 27 de octubre. Aún no tengo la hora exacta. Se va a hacer la presentación oficial, ahora sí, a la ciudadanía en general. Y un reconocimiento, ahí les vamos a hacer un reconocimiento a los queseros, Los invitamos a los medios de comunicación, a los amigos de Ocosingo que quieran asistir. Va a ser un evento cultural netamente. Dando sí a conocer este libro, pero sobre todo la tradición y el reconocimiento a los queseros, a los amigos queseros, a los amigos ganaderos, que también hay que reconocerles que sin ellos también no podía haber queso. Claro, un gran trabajo. Aquí está en el libro nombres, aquí está en el libro historia, hay fotografías, Así es. recetas. Entonces, pues bueno, quien guste tener el libro, ¿cómo le puede hacer? Es un tiraje muy corto, precisamente hace el auspicio, el que me hace el financiamiento para la publicación es el Ayuntamiento de Ocosingo. Únicamente me autorizaron 300 libros, es un tiraje muy cortito. Para tu público te regalo 5 libros, ahí a los primeros 5 que te llamen o tú ves la mecánica ya quedan a tu criterio. Yo les regalo 5 libros. Y el día de la presentación, el día 27, ahí voy a estar regalando otro poco de libros a todas las personas que asistan. Muchísimas gracias, licenciado Ramón. Y pues bueno, Los libros no tienen ningún costo, son ahora sí, gratuitos. ahora sí, el texto es de tu servidor y la impresión corrió a cargo del ayuntamiento y por ende no tiene ningún costo. Perfecto, pues agradecemos también a quienes hayan hecho posible esta obra que queda ahora sí para el archivo, queda para la biblioteca, queda para la historia de Ocosingo y que pues bueno, quien guste, ya saben, tenemos 5 libros disponibles en Sendero del Ocote
una página 100% cultural. Seguiremos difundiendo la historia de Ocosingo, sus personajes, los trabajos, las obras de arte, artesanos, en fin, tanto que hay que contar de nuestro bello y lindo Ocosingo. ¿Algo más que desea agregar? No, amigo, únicamente agradecerte tu espacio, agradecerte la atención que tuviste de habernos entrevistado y quedo a las órdenes ahí ya no como cronista municipal, sino como cronista vitalicio de Ocosingo, para todo lo que es historia y tradición de Ocosingo. Próximamente les estaremos dando a conocer algunos otros proyectos que tenemos en mente por así como sociedad civil. Espero que esta nueva administración le dé ese impulso que se le viene dando a la cultura, porque ahora sí hay que reconocer este trienio que pasó, nos impulsamos bastante la cultura, hicimos algunos eventos fuertes, por pandemia ya no se pudieron continuar, pero que prueba de ello es este libro, y esperemos que se le siga dando ese impulso con el que viene a la cultura y sobre todo a la historia y la tradición de Ocosingo. Ya por 2 años consecutivos extrañamos la Feria del Queso. Así es. Pero bueno, esperemos y también el aniversario de Ocosingo, que el último que tuvimos, 455, lo hicimos con todo bombo y platillo ahí. Igual el Festival Mayazoque Chiapaneca. Pues sí, va a ser un trabajo que deberá continuar, aquí no se detiene, y que en conjunción de esfuerzos, sociedad civil, gobierno, podemos hacer muchas cosas por nuestro municipio. Gracias por ver una entrevista más en Sendero Locote. Lean el libro Queso de Bola Ocosingo, Historia y Tradición, y empápense de la riqueza que tenemos en nuestro municipio. Muchas gracias. Y que viva Ocosingo. Y que viva Ocosingo, por supuesto.